Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar una vez más con la Federación de Empresarios de Madrid, con FEDECAM. En el último programa de FEDECAM estábamos a las puertas de la huelga general del 29 de septiembre, convocada por los sindicatos. Entonces nos atrevimos a hacer una valoración de lo que iba a pasar y efectivamente las cosas sucedieron como la inmensa mayoría de los españoles pensábamos que sucederían. Pues bien, le he pedido al presidente de FEDECAM, Alfonso Tezanos, que hiciéramos balance no de la huelga en sí, sino de los resultados de la misma. Además, hablaremos sobre los presupuestos generales del Estado y de las consecuencias que el pacto entre el Gobierno y el PNV va a tener en los españoles en general y en los pequeños y medianos empresarios en particular. Hablaremos, entre otras cuestiones, de las transferencias que el Estado va a hacer a la Comunidad Autónoma Vasca y de las prebendas a la Canaria. Todos estos asuntos los vamos a comentar, como les he dicho, con el presidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, de FEDECAM. Alfonso Tezanos, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Bueno, estuvimos aquí justo el día antes de la huelga general que convocaron los sindicatos. Es cierto. ¿Y qué balance hacemos? No de la huelga, sino de las consecuencias. Porque la huelga todos vimos lo que fue un desastre. Fue una huelga ya era sin sentido a priori y no tuvo ni mucho menos la repercusión que esperaban los sindicatos. Nosotros ya sabíamos que no iba a tener el apoyo que ellos decían que tendrían. Bueno, yo creo que se pueden plantear dos reflexiones. Una general, que es la reflexión que tenemos que hacer todos, entiendo yo, que como ciudadanos, al margen de que seamos o no empresarios, y otra que es la que debemos hacer desde el punto de vista empresarial y específicamente desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas. Hombre, yo creo que como ciudadanos que estamos en la calle, que nos movemos en el mundo del mercado y que nos movimos en las actividades mercantiles, a la conclusión a la que llegamos es que esta huelga no ha supuesto absolutamente nada. Es decir, el 29 de septiembre, o mejor dicho, el 30 de septiembre, estamos en la misma situación que el día 28. Por lo tanto, el 29 no dejó de ser eso. Bueno, pues una apuesta que los sindicatos tenían que hacer, que estaban obligados a hacerla, porque si no hacían huelga malo, y si la hacían, pues también malo. La cuestión es que optaron por lo que ellos podrían entender que lo menos malo, que era justificar ante su parroquia el que ellos como sindicatos pues tenían que mantener una posición ante el Gobierno de lo que ellos entendían que había sido una modificación de lo que era la conducta que venían manteniendo con los sindicatos en estos últimos años. Lo cierto es que desde la calle, en líneas generales y sin tener grandes conocimientos de economía, lo primero que se vio es que fue una huelga absolutamente anodina. No tiene nada que ver con las huelgas que hemos conocido en la década de los 80 y también a principios de los 90, sino que ha sido una huelga que ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. Hemos perdido mucho trabajo, hemos perdido muchas horas y lo cierto es que en el sector de las pymes, que es el sector que yo represento y el que yo más conozco, la verdad es que no le ha supuesto ningún problema. Es decir, ni el comercio ni tampoco los servicios, por lo menos en Madrid o en su comunidad, y lo que nosotros conocemos en el resto de España prácticamente no se ha visto alterado. Los sindicatos tenían que apostar, lógicamente, por una cuestión que se fundamentara básicamente en el tema del colapso del transporte. No lo consiguieron y, por lo tanto, es decir, en prácticamente todas las áreas comerciales, empresariales y de servicios, por lo menos Madrid o la Comunidad de Madrid no sintió precisamente que se hubiera convocado una huelga. Pero igual que cuando terminan las elecciones, cuando se producen estas convocatorias, los sindicatos, al igual que los partidos políticos, siempre todos han ganado. Sí, es verdad, siempre todos ganan. Entonces, todos sabemos que esas cifras y esos datos del 72-73% de seguimiento están años luz de lo que era la realidad del seguimiento. Todos sabemos que fue un seguimiento que en el mejor de los casos estaría en torno al 20, al 25%. Bueno, eso siendo generoso, y que sí, siendo muy generoso, digo, en algunos casos, en casos muy puntuales, pero que en líneas generales. Y siempre bajo presión. Bueno, esa presión se ha notado no en muchas áreas o en muchos establecimientos, pero sí en algunas áreas, por ejemplo, los temas de la hostelería, que a primeras de la mañana y en aquellos sitios más conflictivos de la Comunidad de Madrid, pues cierran sus puertas porque no están dispuestos a tener que soportar ni los insultos, ni la rotura de cristales, ni de luna. Es decir, bastante mal lo estamos pasando como para encima tener que soportar los gastos que me produce el hecho de tener que abrir mi bar, mi restaurante o mis servicios de primera hora de la mañana. Pero el miedo, por ejemplo, sí ha afectado, y que fue un hecho además que se constató prácticamente en toda España, el sector del comercio en el colectivo chino.
los chinos no abrieron sus establecimientos. Y no lo hicieron, desde luego, y lo digo porque lo conozco muy bien, no lo hicieron porque tuvieran ninguna ganas de secundar ninguna huelga. Todas las cosas porque los chinos serán todos los chinos que quieren, pero no dejan de ser empresarios. Son comerciantes y no les gusta cerrar sus establecimientos ni dejar de hacer caja, ¿no? Sencillamente lo hicieron por miedo. Es decir, el comercio chino, sobre todo en Madrid capital, que está ubicado en zonas muy céntricas de Madrid, donde sabemos que la actuación de los piquetes es precisamente mucho más puntualizada, pues llegaron a la conclusión de que era mucho mejor cerrar las puertas y que precisamente estos piquetes no se cebaran con ellos precisamente por ser inmigrantes o ser de otra etnia que no es la nuestra, como decir, sois esquiroles, pero además sois esquiroles elevados a la máxima potencia, ¿no? En definitiva, aquellos establecimientos que tuvieron que cerrar sus puertas lo hicieron verdaderamente por miedo o por preocupación a que pudieran tener malos mayores, pero no necesariamente porque se secundara absolutamente nada. Ni los trabajadores ni los empleados del mundo del comercio y del mundo de los servicios de Madrid no se secundó la huelga. De todas formas, yo hablaba del después, ¿no? Que hacer una valoración de para qué ha servido esta huelga. Realmente la huelga yo creo que la mayoría de los españoles no sabemos muy bien para qué servía, si es que había que hacer una huelga, este gobierno también, porque todos han tenido su huelga en general y no iba a ser menos. Pero aparte de eso, yo me pregunto, el gobierno no va a dar marcha atrás en las políticas que ha puesto en marcha, que todos sabemos que son necesarias pero insuficientes. Hombre, evidentemente los sindicatos convocan una huelga con un objetivo y una máxima, que es alterar, modificar o iniciar una vía de diálogo que cambien esa posición del gobierno con respecto a determinadas cuestiones sociales y económicas que los sindicatos entendían que eran contraproducentes para ello. Pero entonces yo creo que tenemos que plantearnos dos cuestiones. A partir del día 29, es decir, el día 30, yo creo que ni los sindicatos han obtenido, ni muchísimo menos, ni de lejos, ninguno de los objetivos que reivindicaban y reclamaban. El gobierno no ha modificado ni un solo ápice su actividad o su estatus con respecto a esa relación con los sindicatos, ni con la patronal, debo decirlo, y yo creo que los ciudadanos en general y los empresarios en particular de toda España seguimos absolutamente ajenos y seguimos estando en la misma situación, exactamente la misma situación que el día anterior a la huelga general, que fue el pasado día 29 de septiembre. Por lo tanto, yo creo que se ha perdido el tiempo, ni los sindicatos han conseguido sus objetivos, ni el gobierno ha modificado un solo ápice su política denominada social o de economía social que dicen los sindicatos, y con respecto a los empresarios la situación sigue siendo exactamente la misma. El debate y el diálogo social que actualmente sigue pendiente entre la patronal, entre la COE, los sindicatos y el gobierno, sigue exactamente en el mismo sitio, en vía muerta, y será por muchas razones, ¿no? Quizá también el hecho de que la situación de COE actualmente sea un poco, ¿cómo decirlo?, no voy a decir confusa, pero sí por estar en un momento como de tránsito, no sabe qué hacer, pero en todo caso lo que sí que es cierto es que las mesas de diálogo que deberían ya existir hace mucho tiempo entre patronal, sindicatos y gobierno, ni se han puesto en marcha, ni se las espera de momento. Por lo tanto, la situación es difícil para los trabajadores, que lo entiendo, que los sindicatos supuestamente dicen que son los que lo defienden y para eso hacían la huelga. No creo que hayan modificado nada, por lo tanto la situación de los trabajadores sigue siendo la misma. La reforma laboral sigue pendiente en lo esencial, y es algo que todavía no tiene visos tampoco ni que se pueda poner en marcha en función de esa no relación, no diálogo entre los interlocutores sociales. Y yo creo que el gobierno, y después de esta bocanada de oxígeno, yo creo que un oxígeno carísimo que nos va a costar a todos los españoles una millonada de euros, esta bocanada de oxígeno que ha cogido el gobierno con respecto a la aprobación de sus presupuestos, gracias a, yo creo que a una actitud tanto del PNV como de Coalición Canaria, que yo creo que está fuera del contexto de lo que es el Parlamento. Una cosa es la mecánica democrática y otra cosa bien distinta es barrer cada uno para su casa a costa de los demás. Y yo creo que aquí el gobierno Zapatero, habrá conseguido oxígeno, pero es un oxígeno que yo creo va a salir carísimo al Estado de la Nación. Pues sí, el oxígeno solamente para él. La huelga, la verdad, que como decía Alfonso Tezanos, nos ha dejado ni frío, no nos ha dado ni frío ni calor, hemos pasado de ella totalmente ajenos a lo que ha significado, pero no nos puede dejar igual de ajenos esa negociación del gobierno para aprobar los presupuestos, como decía Alfonso Tezanos. ¿Cómo va a repercutir esto en
en los pequeños empresarios, que en definitiva es que aquí se nos olvida, con esto de que se han ocupado durante tantos años de demonizar a los empresarios y sobre todo olvidándose de que son los pequeños empresarios quienes mueven la economía de un país, porque son quienes generan el mayor número de empleos, pues esto no nos puede dejar ajeno. ¿Cómo va a repercutir, Alfonso? Porque va a haber problemas. De momento se ha roto la caja única, digan lo que quieran. Bueno, yo creo que ya no tenemos casi ni caja. Eso, bueno, no hay caja. Y me refiero a la caja no a la existencia de una cosa cuadrada, sino a lo que hay dentro de lo que tiene que ser una caja. Porque ahora los pequeños empresarios vascos no va a ser igual que tú seas empresario allí que lo seas en Madrid o lo seas en Murcia o en Extremadura o en Andalucía. Claro, es que las transferencias que se acaban de llevar a cabo precisamente atienden a todo lo que es el desarrollo exactamente de lo que es el tema del paro, del desempleo y de lo que se llama el emprendimiento, ¿no? Es una parcela... Y la formación. Y la formación, efectivamente. Algo que he de decir que el Partido Nacionalista Vasco y los gobiernos vascos anteriores demandaban casi en competencia, en exclusividad para ellos. Esto no es nuevo, esto no es una reivindicación de ayer, esto es una reivindicación de hace muchísimos años. Pero que nunca se la habían aceptado. Desde que existía el INEM, desde que el INEM desapareció, la formación continua, la formación para desempleados. Desde que se fundó el antiguo Forcen, después la Fundación Tripartita, el Partido Nacionalista Vasco y sobre todo el Gobierno vasco siempre ha mantenido la exigencia de que su reivindicación consistía en que todas esas dotaciones presupuestarias que ellos entienden que les corresponde al País Vasco en exclusiva, las deberían administrar ellos en exclusiva. Por lo tanto, sí, efectivamente se rompía esa caja única por la cual desde esta fundación tripartita, en función de las comunidades autónomas, en función de las provincias, en función de de los sectores, la fuerza de los sectores y la fuerza de los territorios y también el mundo empresarial y sindical, se hacían estos repartos que estaban y están todavía dirigidos o relacionados con la famosa cuota de formación que se descuenta a todos los trabajadores en sus nóminas. En definitiva, eso quiero yo que lo matice un poquito, Alfonso. Esas cuotas que todos pagamos en la Seguridad Social, que son para la formación de desempleados y para personas que están buscando empleo y demás, con el dinero de todos los españoles, el reparto no va a ser equitativo. Ahora va a ir una mayor parte al gobierno vasco, con lo cual los desempleados de esta comunidad autónoma de España van a tener una ventaja sobre el resto para poderse formar, por ejemplo, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Mira, Mabel, vamos a tener que ver sobre todo la letra pequeña de estos acuerdos, pero si me permites, en 2 minutos, 3 máximo, voy a intentar explicar esta situación. Es decir, todos los trabajadores y todas las empresas que tenemos trabajadores tenemos que llevar a cabo determinados descuentos en las cotizaciones, los famosos TC1, los famosos TC2, las cotizaciones de los trabajadores que se hacen a la Seguridad Social y unas partes se destinan, unas partes al desempleo, precisamente para pagar el famoso desempleo cuando estás en el paro, y otra parte también se dedica directamente a la formación. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dinero que se destina a la formación era lo que antiguamente, por eso decía lo del INEM, que es una reivindicación antigua. El INEM lo repartía prácticamente un 50% entre formación ocupacional y formación continua. Formación ocupacional era la formación que era para desempleados, había que cualificarlos, hay que prepararlos para que puedan insertarse en el mercado laboral lo antes posible, y luego estaba la formación continua, que era una formación que se destinaba exclusivamente a los trabajadores dados de alta para que también mejoraran su cualificación, su capacitación y su preparación en las empresas o en sus sectores para que fueran más productivos, más rentables y pudieran también optar a mejores puestos de trabajo. Bien, aquello efectivamente se generó una bolsa general cuando desapareció el INEM, se creó el Forcen, lo que ahora es la Fundación Tripartita, y lo que hace es que destina esos fondos y los reparte en función de los sectores, el sector de la industria, el sector de la química, el sector del comercio, de la construcción, de los seguros, porque las cotizaciones, efectivamente la Seguridad Social, la Fundación Tripartita sabe de dónde provienen y luego cada sector tiene que tener la reversión, la devolución, por decirlo de alguna manera, para que ese dinero destinado a la formación, las organizaciones empresariales y los sindicatos puedan ejecutarlo y llevarlo a cabo. ¿Qué ocurre? Que esa decisión es una decisión que se tomaba prácticamente, o se toma desde la Fundación Tripartita y se toma para todas las comunidades autónomas y se toma para todas las provincias, en función, como he dicho antes, de los sectores y de los sectores empresariales, que unos cotizan más y otros cotizan menos.
El País Vasco nunca ha querido que eso fuera así. El País Vasco siempre ha querido que esa dotación presupuestaria la quería administrar ellos, y esto es una cuestión quizá más compleja en materia presupuestaria, porque como tú sabes muy bien, el gobierno vasco en la transferencia y en las devoluciones de impuestos del IRPF y de IVA con el gobierno no es muy generoso, por no decir que no es nada generoso. Es decir, sí exige al gobierno central que le entregue la parte que le corresponde a la cuota de las transferencias, o bien por IVA o bien por IRPF, pero las que cobra él nunca las devuelve. Por lo tanto, es una especie de almacenamiento. Es decir, a mí dármelo todo, yo lo administro, porque al fin y al cabo no nos engañemos, Mabel. Aquí lo que trasciende y lo que subyace sencillamente es la identificación de un país independiente, unitario, que no tiene nada que ver con España, ¿no? Por lo tanto, yo lo que quieren es administrar su dinero, porque entienden que España es una cosa y ellos son otra, y por lo tanto eso es una vieja reivindicación. A mí me duele de luego muchísimo ver cómo el gobierno del presidente Zapatero ha admitido y ha llegado a consentir precisamente que se parta y se saque el quesito ese de lo que es la administración general de los recursos de formación que tiene el Estado a través de la Fundación Tripartita, y los consienta o permita que lo gestione en este caso el gobierno vasco o el País Vasco. Quizá lo más duro, y eso es una cuestión que a mí no me afecta, pero como ciudadano sí por lo menos te llama la atención, que eso lo haga el gobierno con un partido nacionalista vasco que curiosamente en el País Vasco está la oposición. Efectivamente. Cuando resulta que ellos, claro, quien tiene que aplicarlo, que gobierna, y que en todo caso, siendo justo o injusta esta decisión, quien se tenía que haber puesto la medalla al mérito de la ejecución tendría que haber sido en todo caso el Lehendakari, ¿no? Que curiosamente milita en el PSOE. Pero no podía ser, Alfonso, porque el Lehendakari no tiene votos para poder apoyar los presupuestos. Pero la traducción de todo esto es que... Claro, porque ahora ¿qué va a pasar? Ahora se le dan estas competencias, sí, pero quien tiene que ocuparse de ponerlas en práctica no es el PNV, que es quien las ha demandado, sino es el Lehendakari vasco, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, que es Patxi López, y que todos sabemos que es del Partido Socialista o del Partido Nacionalista Vasco. Se le ha ninguneado. Totalmente. De una manera, no sé, que yo no sé ni cómo dentro del Partido Socialista consienten y permiten que desde la calle Ferraz se hagan estas cosas, ¿no? Más curioso todavía, y sobre todo... Perdón. Sí, es que yo me hago una pregunta, Alfonso. Se ya sí, aprobado los presupuestos, ya son irreversibles, ya el PNV no puede dar marcha atrás, y si ahora el presidente Zapatero no cumple, como por ejemplo hizo con Montilla, por ejemplo, si ahora no cumple, ¿qué pasa? Bueno, pues yo no sé lo que hará el señor Urkullu, se enfadará muchísimo. Claro. Se enfadará muchísimo. Es que yo no lo descarto, ¿eh? Pero bueno, parece ser que... Diga, bueno, cuando tú gobiernes... Digo, parece ser, porque yo nunca he hecho ningún pacto con el señor Zapatero, pero parece ser, y por lo que vemos con respecto a otros partidos políticos, parece que el señor Zapatero no es precisamente un hombre cumplidor de sus promesas. En absoluto. Y lo digo como ciudadano, porque insisto, conmigo personalmente no ha cumplido, no me ha prometido nada, ni se ha comprometido nada, bueno, pero lo que sí que es cierto es que todo... y apoyo a las pymes, y mira, lo cierto es que todo lo prometido no lo ha cumplido, y con respecto a los grandes pactos que ha podido tener, especialmente con el gobierno catalán o el gobierno tripartito, no ha cumplido ni uno. Bueno, la prueba está que ahí tenemos como está Cataluña, ¿no? Que es un desorden absoluto y un gallinero. Pero lo que te decía, Mabel, que si esto es curioso, es mucho más curioso cómo resulta que con el gobierno canario se han hecho unos compromisos con respecto a la jurisdicción y a las competencias de aguas territoriales, cuando resulta que las aguas territoriales Canarias no son territoriales, son internacionales. Es decir, todavía no se ha discutido ni de quién... Hay una pequeña zona entre islas, sí, que por cierto, cuando vengan, por ejemplo, las pateras o la droga que viene, el tráfico de drogas que se hace a través de esto, ¿quién se va a ocupar de solucionar esto? Bueno, pues como ¿El gobierno canario? ¿El gobierno nacional? No, como siempre. Cuando hay problemas todo el mundo dice que venga la Guardia Civil. Efectivamente. Al final, ¿quién se va a ocupar? Claro. Por la Guardia Civil y la Cruz Roja, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Bueno, pero esto no deja de ser sencillamente, yo creo que problemas de que los nacionalismos, al fin y al cabo, terminan perdiendo el juicio, reclamando para sí competencias que en algunos casos son inexistentes o imposibles, ¿no? Sin embargo lo reclaman, es decir, ese pensamiento de la propiedad privada, esto es mío y esto no es del colectivo ni de la nación, pero yo creo que esto al fin y al cabo lo que trae consigo, yo creo que es una conclusión, y que yo creo que todos los que nos estén escuchando llegarán al mismo sitio, que es que estos nacionalismos, especialmente los más beligerantes como son los catalanes y los vascos, al final no es que sea al final, es que nunca han ocultado que ellos lo que buscan realmente es una secesión, una separación y una independencia absoluta de España. Cada pasito que van dando, nunca, fíjate, acaban de firmar el pacto y el señor Urkullu al día siguiente lo primero que dice, bueno,
con esto no estamos conformes, esto es un primer paso. Ah, bueno, claro. Es decir, el señor Lehendakari, sin embargo, dice, no, esto es magnífico, mira qué bien. Parece que con este tema ya las cosas están solucionadas, hemos llegado al tope máximo del Estatuto de Gernika, y entonces en ese mismo momento el que acaba de firmar el pacto dice, no, esto todavía está años luz de lo que queremos. Claro, el años luz de lo que queremos no deja de ser que lo que queremos es ni más ni menos que la absoluta independencia del Estado español, y yo creo que la forma en que nos tratan, se dirigen, cuando digo nos tratan no a nosotros, sino a la administración del Estado, al resto de ministerios, sencillamente no es que sea con desprecio, sino con una distancia, como que están hablando de un país a otro, ¿no? Nos defienden, a los ministerios se refieren al gobierno de España, además, aquí a los lo españoles que y a los tratan es de llegar a ese españoles. Estado confederal absurdo que no tiene cabida en nuestra Constitución. Lo malo de esto es que cada vez que se van dando pasos en ese sentido, luego dar marcha atrás, en la mayoría de los casos, yo diría que es casi imposible, ¿eh? Eso es casi imposible. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Como los empresarios no somos nacionalistas, somos empresarios, como a los empresarios, por más que se diga, seguimos siendo muy solidarios, y seguimos siendo solidarios porque trabajamos día a día para sacar adelante la economía española. Lo cierto es que todas estas medidas, si tú al final la pregunta me haces, ¿y a vosotros qué? Pues a nosotros sencillamente ni fu ni fa, es decir, seguimos esperando desde hace 2 años y medio que por parte del señor gobierno Zapatero empiece a mover lo que tenga que mover y empiece a tomar decisiones de lo que tenga que tomar. Lo cierto es que al día de hoy seguimos en la misma situación, igual, por no decir a peor. Porque es que la situación del pequeño y mediano empresario es lamentable, y la del autónomo como tal, que el autónomo, no nos olvidemos que es un empresario. Es peor todavía. Es peor. Claro, pero es que no es que tengamos que ser repetitivos. Reivindicaciones sociales que nunca llegan. Cada vez que vengo a tus programas siempre le acabo diciendo algo similar o parecido. Estamos en peor situación, dirán. El señor Tezanos es un hombre agorero, ¿no? ¿Qué hombre más triste es el señor Tezanos? No. Pero sin embargo la realidad que tenemos es que esa. Claro, y es que el problema es que no acabamos de ver ni un atisbo de solución. No vemos por parte... Bueno, ahí tenemos el Ministerio de Trabajo, que todavía no sabemos ni cómo está ni quién viene, ¿no? Pero cualquier otro ministerio o cualquier otra decisión del gobierno que tenga que ver en algo con lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas, y especialmente el sector del autónomo, está siempre en parado, está siempre en stand-by, está siempre por decidir. ¿Por qué ningún gobierno acomete las reformas que hagan falta, Alfonso, y en estos momentos que estamos viviendo, que son durísimos, con mayor motivo, para que el pequeño y mediano empresario no siga en esta situación y esta sangría que se produce todos los días se cierra la empresa? Y cuando se cierra una empresa, no es solo que el empresario pierde de su empresa, es lo que esto conlleva. Los trabajadores que se van a la calle, además del propio empresario que lo pierde absolutamente todo. ¿Por qué nadie lo acomete? Bueno, mira, yo creo que no lo acomete por 2 razones. Primero, porque al empresario en línea general es más fácil cobrarle que prestarle dinero o subvencionarle. Punto número 1. Punto número 2, porque cuando la caja se empieza a ver medio vacía, se intenta tirar siempre de aquellos recursos que son más fáciles de tirar, que es la subida de los impuestos. No solamente porque afectan a los trabajadores o las clases medias, sino al fin y al cabo los impuestos que todos conocemos, el IVA que acaba de subir en el mes de julio, la reforma de los módulos, el impuesto de la renta de las personas físicas y especialmente el impuesto de sociedades, pues son impuestos que afectan directa o indirectamente al mundo empresarial. Y el mundo empresarial es como una especie de maquinaria de hacer billetes, por decirlo de alguna manera, que al fin y al cabo todos los gobiernos, si les va bien, quieren más dinero, y si les va mal, necesitan el dinero que han dilapidado por otros sitios. Y luego por otra razón fundamental, porque el mundo empresarial no es un mundo beligerante. El mundo empresarial no es un mundo beligerante. Si el mundo empresarial fuera beligerante, si el mundo empresarial convocara cierres patronales, pues otro gallo nos cantaría. Lo cierto es que hay situaciones en las que la verdad, no lo digo ni mucho menos por plantear un cierre patronal, ni en Madrid ni en España, pero sí es verdad que en muchas ocasiones los sectores empresariales más pequeños sí demandamos de nuestras organizaciones empresariales, si no más fortaleza, sí por lo menos una capacidad, mayor decisión o mayor ímpetu a la hora de exigir las cosas. Yo no sé hasta qué punto las cosas cambiarían, pero si el mundo empresarial, no sé, por ejemplo, de Madrid, diera un puñetazo encima de la mesa y juntara a 50 o 70.000 empresarios y dijera hasta aquí hemos llegado, señor Zapatero, y de aquí no nos vamos a mover, pues estoy convencido que eso sería una voz de alarma terrible para que el gobierno empezara a tomar medidas. Lo cierto es lo que te decía antes, los empresarios no somos vigilantes, no somos problemáticos, y se nos puede, en la mayoría de los casos, esquilmar y encima no nos quejamos. A lo mejor hay que empezar a serlos, a lo mejor hay que empezar a poner encima de la mesa estos problemas y decir hasta aquí hemos llegado porque esta situación está siendo insostenible. Alfonso, hemos llegado al final del programa, al final absoluto, ya no tengo ni eso de nos quedan un par de minutos, nada, hemos llegado al final. Una última reflexión muy breve.
Sí, es que... Pues que nos quedan muchas cosas que hacer por delante y las tenemos que hacer urgentemente porque el asunto no está nada bien. Pues habrá que hacerlo, Alfonso. Habrá que hacerlo, Pues muchas gracias al presidente de FEDECAM, Alfonso Tezanos, por haber estado con nosotros un día más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noel. Y nosotros nos despedimos ya hasta nuestro próximo punto de encuentro, donde trataremos, como siempre, un tema de máxima actualidad y en el que espero, claro está, encontrarme con todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.